Hola estimados amigos. En esta oportunidad, aprenderemos a utilizar un módulo sensor ultrasónico SR04. Programando con Arduino, podemos medir la distancia a la que se encuentra un objeto, utilizando una onda de sonido no audible, para detectar objetos hasta 4 metros de distancia. Utilizando indicadores visuales como LEDs o lámparas e indicadores audibles como zumbadores, y definiendo una distancia determinada como un umbral, podemos crear una alarma de detección o proximidad, de manera muy simple. Dentro de sus variadas aplicaciones, podríamos detectar, por ejemplo, la presencia de un vehículo en un parqueadero, para determinar si está libre o ocupado. Con el sensor ultrasónico, también podemos detectar y contar objetos que atraviesen el rango de detección del sensor. Por ejemplo, para detectar y contar el ingreso o salida de vehículos de un parqueadero. Bienvenidos. Módulo detector de distancia HC SR04. Se compone de un emisor de sonido ultrasónico, que emite una onda no audible de 40 kHz. Un receptor de ultrasonido, el cual es capaz de recibir la reflexión ultrasónica sobre un objeto. Tiene 2 pines de alimentación eléctrica, 5 voltios y GND o tierra. Y tiene 2 pines para su control, el pin trigger para el control de la emisión y el pin eco para la medición de la recepción. Es un módulo muy simple de entender y funciona de la siguiente manera. Para activar la detección, se utiliza el pin trigger, colocamos un pulso eléctrico de 5 voltios de magnitud, con una duración de 10 microsegundos como mínimo. El módulo emite una onda de sonido ultrasónico, con una frecuencia de 40 kHz. Esta onda se desplaza por el aire, y si encuentra un objeto en su camino, rebota en su superficie en sentido opuesto, y regresa nuevamente al sensor ultrasónico. La onda es captada por el receptor del sensor y éste la traduce en variaciones eléctricas. En el pin eco se genera un pulso eléctrico con una duración proporcional al tiempo que tardó la onda de ultrasonido en ir hasta el objeto y regresar nuevamente al sensor. Midiendo la duración de este pulso, con un microcontrolador por ejemplo, podemos aplicar la fórmula física básica, que dice, distancia es igual a velocidad por tiempo. Conociendo la velocidad, la cual es determinada como una constante equivalente a la velocidad del sonido en el aire, es decir 340 metros por segundo. Y conociendo el tiempo, el cual es equivalente a la duración del pulso recibido en el pin eco, dividido entre 2, ya que la onda recorre el trayecto 2 veces. De ida hacia el objeto y de regreso al sensor. Con esta información, se puede calcular la distancia a la que se encuentra el objeto con mucha fidelidad. De manera simplificada, la distancia en centímetros a la que se encuentra el objeto se puede expresar en la siguiente fórmula: la duración del pulso del pin eco en microsegundos dividido en 58. Teniendo presente que el alcance físico del módulo SR04 es hasta 4 metros para la medición de distancia. Dada su simplicidad, se hace muy fácil su utilización con un microcontrolador, como, por ejemplo, y en este caso, una tarjeta nano compatible con Arduino. Y es ideal para aplicaciones de robótica móvil, para detectar obstáculos y medir su distancia, por ejemplo, en un carro robot. Útil para aplicaciones de detección de objetos, como por ejemplo vehículos en parqueaderos, en su presentación estándar HC SR04, o en su presentación para intemperie a prueba de agua, la referencia JSN SR04T. E incluso, utilizable en aplicaciones de medición de nivel en tanques, midiendo la distancia desde el tope del tanque hasta la superficie del líquido y restándola de la altura total del tanque, para obtener el nivel del líquido. Lo anterior, utilizando la presentación para intemperie y a prueba de agua, la JSN SR04T. Este es el esquema de conexiones que utilizaremos para la práctica, en el cual utilizaremos una tarjeta Nano R3 compatible con Arduino, un módulo HC SR04, un LED rojo, uno verde, un zumbador de sonido o buzzer, un protoboard y cables para conexiones en el protoboard. Bien amigos, vamos a nuestro software Arduino IDE para iniciar la programación. Con el sensor ultrasónico conectado a nuestra tarjeta Arduino y con esta última conectada al computador, abrimos un archivo nuevo en el software de Arduino.
Recientemente actualicé la versión de mi software de Arduino con la última versión disponible, es decir, la 2.0.4, la cual nos presenta una interfaz gráfica más estilizada y nos brinda acceso a las herramientas de una manera más ágil e intuitiva. Primero, vamos a instalar una librería que nos permita operar el módulo ultrasónico de una manera muy simple. Para ello, vamos a Herramientas. Luego vamos a Administrar bibliotecas. En el administrador de bibliotecas nos aseguramos de que en tipo esté seleccionado todas y que, en tópico, esté seleccionado todas. En la barra de búsqueda escribimos Ultrasonic. Y se despliegan varias librerías relacionadas con el sensor ultrasónico de distancia HC SR04. Es un sensor muy simple de controlar con un Arduino, por lo que, con seguridad, con cualquiera de estas librerías será muy simple su utilización. Yo seleccionaré la primera que me aparece en la lista, del creador Areximoes. Por lo que verificamos cuál es la última versión disponible, en este caso la 3.0. Y damos clic en Instalar. Al finalizar la instalación, podemos cerrar el administrador de bibliotecas. Para ello vamos a Herramientas, damos clic en el administrador de bibliotecas para cerrar esta ventana. Para incluir en nuestro programa la librería que acabamos de instalar, nos ubicamos en el scope del editor de código. El scope es el espacio inicial del editor, por fuera de todos los métodos, en donde podemos crear objetos y declarar variables que utilizaremos posteriormente en nuestro código o programa. Ubicados en el scope, vamos a Sketch o Programa, vamos a Incluir librería, buscamos y damos clic en la librería Ultrasonic. Luego, creamos el objeto que nos va a permitir operar el sensor ultrasónico. Le colocamos el nombre de nuestra preferencia. Yo lo llamaré Ultrasonic. Debemos especificar dos argumentos separados por coma dentro del paréntesis. El primer argumento es el pin de la tarjeta Arduino que está conectado al pin trigger del módulo ultrasónico, en este caso el pin 12, y el segundo argumento es el pin del Arduino que está conectado al pin eco del módulo ultrasónico, en este caso el pin 13. Luego, declaramos con el nombre de nuestra preferencia la variable que utilizaremos para almacenar las lecturas de distancia obtenidas del sensor ultrasónico. Yo la llamaré distancia. La herramienta que utilizaremos para observar las lecturas en tiempo real del sensor ultrasónico será el Monitor Serial de nuestro software Arduino, por lo que las lecturas de distancia en centímetros obtenidas con nuestro sensor, las enviaremos a nuestro computador utilizando la interfaz serial física del Arduino, a través del cable USB. Para ello vamos al interior del método Void Setup e inicializamos la interfaz serial del Arduino indicando una velocidad de transferencia de nuestra preferencia. En este caso, con una velocidad de 9600 baudios o bits por segundo. Luego vamos al interior del método Void Loop. Recuerden que todo lo que se incluya al interior de este método se ejecutará de forma cíclica o repetitiva. Acá, vamos a obtener la lectura del sensor ultrasónico y la almacenamos en la variable distancia. Luego, a través de la interfaz serial y utilizando el método print, vamos a transmitir el texto explícito distancia en centímetros, 2 puntos y un espacio en blanco. Luego, a través de la interfaz serial y utilizando el método println, vamos a transmitir la variable distancia. Solo para tener una mejor apreciación visual de los datos de distancia que observamos en la herramienta Monitor Serial en el computador, vamos a colocar un retardo de 100 milisegundos entre cada escritura. Luego, vamos a Herramientas y seleccionamos la tarjeta o placa que estamos utilizando. En mi caso seleccionaré la tarjeta Nano. Y luego, seleccionamos el puerto con el cual nuestro sistema operativo reconoce la tarjeta Arduino que estemos utilizando, para mi caso el COM3. Luego, damos clic en el icono Verificar para revisar el programa y descartar cualquier error de sintaxis. Luego, damos clic en el icono Subir para cargar el código en la tarjeta. Luego, vamos a la parte superior derecha, y en el icono de la lupa, abrimos la herramienta Monitor Serial. En el monitor, ya podemos ver lecturas de distancia tomadas del sensor, a través del cual podemos detectar objetos midiendo su distancia con un rango de hasta 4 metros, o 400 centímetros.
Para continuar con la elaboración de la alarma de detección de objetos o de proximidad, partimos del código o programa que llevamos hasta el momento desarrollado. Cerramos momentáneamente la ventana del monitor y vamos al scope del editor. Acá, declaramos tres variables que asocian los pines en los cuales tenemos conectados los indicadores visuales y auditivo. Una variable para el LED rojo, asociado al pin número 9 de la placa Arduino. Una variable para el LED verde, asociado al pin número 8 de la placa Arduino. Una variable para el zumbador, asociado al pin número 7 de la placa Arduino. Luego vamos al interior del método voidSetup, y con el método penMode inicializamos los tres pines de la placa Arduino como salidas digitales. El pin del LED rojo. El pin del LED verde. Y el pin del zumbador. Luego vamos al interior del método voidLoop, y nos posicionamos una línea después de leer la distancia del sensor. Acá colocaremos dos estructuras de control del tipo if, con las cuales determinaremos el límite de distancia en centímetros, a partir del cual se activará la alarma cuando se acerque un objeto. Tenga presente que este límite o umbral de distancia dependerá de los requerimientos que exija la aplicación con la cual usted se encuentre trabajando. Para propósitos del video, colocaré un límite o umbral de 10 centímetros. Para lo cual colocaré en el primer if una condición para la distancia, menor o igual a 9. Y colocaré en el segundo if una condición para la distancia, mayor que 9 o mayor o igual a 10, que es lo mismo. En el caso de que se cumpla la condición del primer if, es decir que el objeto se encuentre a una distancia menor a 10 centímetros del sensor, encenderé el LED rojo y apagaré el LED verde. Y en el caso de que se cumpla la condición del segundo if, es decir que el objeto se encuentre a una distancia mayor o igual a 10 centímetros del sensor, apagaré el LED rojo y encenderé el LED verde. Como elemento generador de sonido, tenemos un zumbador del tipo pasivo. Al ser pasivo, no basta con colocarle un voltaje constante para que emita un sonido o pitido. Es necesario generar una señal variable que produzca la frecuencia necesaria para generar el tono que permita escucharlo. Para esto vamos al interior del primer if y vamos a utilizar el método tone, en español tono, para generar esta señal variable de tipo pulso. En el método tone debemos especificar tres argumentos separados por coma dentro del paréntesis. El primero, el pin donde se encuentra el zumbador. El segundo, la frecuencia de la señal, en este caso 400 Hz. Y el tercero, el tiempo en milisegundos que durará expuesta esta señal en el pin especificado, en este caso le colocaré 50 milisegundos. Luego, damos clic en el icono subir, para verificar errores y cargar el programa en el Arduino. Luego, abrimos el monitor, si queremos observar la distancia detectada por el sensor. Y acercamos el objeto hasta una distancia por debajo del umbral que definimos, para verificar el funcionamiento de la alarma. Todo ok. Para continuar con la elaboración de la práctica del contador de objetos, partimos del código o programa que llevamos hasta el momento desarrollado. Momentáneamente, vamos a borrar las acciones al interior de las estructuras de control if, para entender de mejor manera lo que vamos a desarrollar próximamente. Para realizar el conteo de objetos, vamos a utilizar el mismo umbral de detección de 10 centímetros que utilizamos en el ejercicio anterior. Esto quiere decir que los objetos que atraviesen el rango del sensor ultrasónico serán contados por nuestro sistema, siempre que se encuentren a una distancia menor a 10 centímetros. Recuerde que la definición de este umbral de detección de objetos, usted lo asignará de acuerdo con los requerimientos que tenga su sistema, en un valor dentro del rango disponible de medición del sensor ultrasónico, es decir, entre 2 centímetros y 400 centímetros. La siguiente técnica permite detectar cambios de estado, es decir, el primer instante, cuando el objeto alcanza el umbral de detección, en este caso 10 centímetros, mientras se acerca al sensor ultrasónico, y el primer instante, cuando el objeto supera el umbral, mientras está alejándose del sensor. Esta técnica nos servirá como rutina antirrebote, es decir, nos permite evitar que cuando pase un objeto a través del sensor,
el sistema cuente más de un objeto por error. Para ello, coloquemos una variable de decisión al interior de la condición de cada una de las dos estructuras if. En el primer if, la compararemos con un valor verdadero y en el segundo if, la compararemos con un valor false. En la acción del primer if, asignaremos a la variable decisor un valor falso. Y en la acción del segundo if, asignaremos a la variable decisor un valor verdadero. El primer if detecta el instante de contacto del objeto con el umbral mientras está acercándose. El segundo if detecta el instante en que el objeto supera el umbral mientras está alejándose. Luego, vamos al scope del editor y declaramos globalmente la variable decisor que utilizamos en nuestro código y la inicializamos con verdadero. También declaramos una variable que nos permita almacenar el conteo de los objetos, en este caso, contador, y la inicializamos con 0. Luego volvemos a la segunda estructura de control if, e incrementamos unitariamente el contador. Cambiamos el texto explícito que enviamos al monitor del computador por el texto número de objetos y transmitimos en este caso la variable contador, que es la que lleva la cuenta del número de objetos que han atravesado el sensor. Podemos complementarlo también utilizando los LEDs como indicadores visuales, encendiendo el LED rojo y apagando el verde en la primera estructura if, es decir, al iniciar el contacto del objeto con el rango del sensor. Y, apagando el LED rojo y encendiendo el LED verde en la segunda estructura if, es decir, al finalizar el contacto del objeto con el rango del sensor. Podemos complementar el ejercicio generando un pitido corto en el zumbador de 400 Hz de frecuencia y de 50 milisegundos de duración. Exactamente cuando el objeto haga contacto inicial con el rango del sensor. Para ello, colocaremos el método tone al interior de la primera estructura if para generar el sonido o pitido. Luego, con el icono subir, cargamos el programa a la placa Arduino. Luego, vamos a la parte superior derecha del software y abrimos el monitor. Y en el monitor ya podemos ver el conteo de objetos en tiempo real. Para lo cual, podemos pasar objetos a través del sensor a una distancia menor que el umbral que establecimos, es decir de 10 centímetros, y veremos el incremento del contador de objetos en el monitor. Bueno amigos, espero que este video haya sido de mucha utilidad. Suscríbase al canal y dé clic en la campanita para estar al tanto de nuevos contenidos publicados. Un especial saludo.